Sí. Igualmente. Y muy buenas tardes para todos en casa, ¿cómo les va? Bueno, hoy tenemos como invitado panelista a David Subiarte, abogado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Ya conocido de la casa. Vamos a estar analizando el primer tema de hoy, que es una noticia que está buena, a que, bueno, podemos debatir sobre su alcance, sobre muchas cosas, pero en definitiva, como titular, es más que bienvenido. ¿Y cuál es ese titular? Que creció el porcentaje de alumnos que culminaron educación secundaria, que había sido desde hace mucho tiempo, siempre, como ese cuello de botella, ¿no? Donde se perdían. Fíjense que del 43,3% en el 2019 se pasó en el 2022 a un 50,9%. ¿Cómo se lo fue a buscar? Estudiantes que además por ahí les quedaban algunas muy pocas asignaturas para terminar el ciclo. Vamos a escuchar primero las declaraciones del propio presidente del CODICEN, Robert Silva. Mira. La cifra del 2022 está todavía muy por debajo del promedio regional, cercano al 70%. Robert Silva dijo que el año pasado secundaria salió a la búsqueda de 2.000 estudiantes que habían quedado con 2 materias pendientes para terminar el ciclo básico. Además, hubo 10.000 horas de tutorías y acompañamiento. Estamos superando el 50% de egreso en la educación obligatoria, cuando en realidad teníamos un 43,3% en el año 2019. Los equipos están estudiando ese tema y también están desarrollando distintas estrategias para seguir mejorando ese porcentaje de egreso. Ahora, se señala también, por parte sobre todo de lo que es la oposición política, el hecho de que se bajaron las exigencias y por eso se sube el índice de culminación, digamos, del ciclo básico. Miren, el dato mata el relato. Por ejemplo, en ciclo básico, secundaria hizo la comparación. Aplicando el nuevo reglamento promovió el 87%. Si hubiésemos aplicado el anterior, hubiese promovido el 85%. Ese 2% que se ganó en ese nuevo, a través de la aplicación del nuevo reglamento, se los acompañó con tutorías, con trayectorias protegidas que permitió, en definitiva, que continuaran su educación. Bien, podríamos, antes de ir a las cifras en concreto, yo les plantearía, no sé, una pregunta bastante más general, ¿no? ¿Qué queremos como sociedad? Evitar frustraciones, ser más complacientes, mantener exigencias, obligar de alguna manera a lo que alguna vez nosotros estuvimos obligados, ¿no? Más allá de que si el programa es más o menos duro, flexible, más allá de la propia transformación educativa, ¿qué estamos buscando en realidad? ¿Se te ocurre? Te pregunto a ti, Lois. Bueno, me es difícil evaluar secundaria, ¿no? Porque yo estoy a nivel de educación en la universidad y la realidad no es la misma. Pero también yo creo que hay un nivel... Es en universidad donde vos recibís secundaria. Exactamente. Y cuando recibo, digamos, porque además mi materia es de primer año, con lo cual los agarro recién salidos. Estamos hablando de que los agarró de segundo ciclo de secundaria, sí, ¿no? Y uno nota deficiencias importantes, ¿no? Entonces, yo creo que el tema fundamentalmente es ver hasta qué punto, digamos, la flexibilización en el tema del pasaje de grado y en las exigencias no está haciendo bajar la calidad a lugares poco aceptables para el futuro. O sea, es cierto que si uno se pone demasiado exigente, genera situaciones de elitismo, o sea, los que pasan y los que no llegan, digamos, pero también es cierto que es muy fácil rebajar la calidad, que pase todo el mundo. Bien, pero ¿es rebajar la calidad o es pragmatismo? Esa es una palabra que no incluí en la pregunta y que sí, pero tal vez debería yo hacerlo. creo que hay un tema y es, si hablamos de que es obligatoria una educación media, básicamente, como dice la Constitución, en realidad tiene que tener un sentido esa educación, y esa educación es un nivel de preparación. Yo cuando se compara con algunos lugares de América Latina, bueno, pero también hay que ver cuál es el nivel de exigencia en esos lugares. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber una armonización.
También admito que hay países, inclusive países desarrollados, que no tienen un nivel de calificación en el sentido como el nuestro, pero sí es cierto que en realidad la gente que queda rezagada, aunque le dicen qué pasó, sigue quedando rezagada. Y este es un tema. O sea, pero ¿por qué decís eso último? A ver. Porque sigue quedando rezagada, porque sigue quedando en niveles donde no es aceptable su capacitación y entonces no tienen acceso esta reforma propone tutorías justamente de puesta a punto. Bueno, yo sobre el tema este en concreto, la duda que me queda, o sea, hay un gran déficit que generó la pandemia. Y esto creo que a todos los niveles, ¿no? Es decir, profundizó una brecha, sobre todo. Profundizó. ¿No? Entonces, yo tengo que admitir que en la universidad, por lo menos en lo que tiene que ver con la Facultad de Derecho, hay gente que logró aprobar porque la posibilidad de exigencia a nivel de pruebas, como estábamos condicionados al Zoom, no tenía la posibilidad de hacer una evaluación como la hacemos, por ejemplo, en un examen oral o en un examen escrito normal. Esto nos llevó a hacer una determinada... Y el resultado lo estamos viendo, yo lo vi el año pasado, cuando la tercera prueba fue obligatoriamente presencial y el nivel bajó abrumadoramente. Y esa es la realidad, o sea, fue muy importante tener el Zoom porque hubiéramos estado paralizados, pero lo cierto es que el daño también a nivel de la calidad de la educación fue importante. Por eso yo creo que para decir hay una mejora, hay que estudiar las series con más largo plazo. Bueno, ese es otro punto. Tal vez es prematuro, es un dato... A ver, no se iba a esconder, el dato está, se tira sobre la mesa. Ni lo vamos a negar tampoco. Exacto. El tema es, bueno, ¿qué dice ese dato? ¿Cuánto dice? ¿Cuánto dice para vos, Marta? No dice nada. Para mí no dice nada. Yo no puedo más que estar de acuerdo con lo que dijo acá Daoiz. A ver, están dando un montón de atajos para que la gente termine, entre comillas, el ciclo básico con una prueba de 2 horas, por ejemplo, donde vos en 2 horas equipararías un ciclo básico. Me parece un reverendo disparate. El mundo es cada vez más exigente. Los chicos tienen que salir cada vez más preparados. Antes quizás con un bachillerato pudiese aspirar a un buen puesto. Hoy por hoy es más difícil. Si a eso le bajás el nivel, lo que lográs es universitarios... ¿Pero por qué se da por sentado que le bajás el nivel? Porque basta con ver colegas jóvenes recibidos que cuando tú lees lo que escriben está lleno de falta de ortografía, algo que antes era absolutamente impensable. ¿Por qué? Porque en algún momento, y no ahora, hace unos años se decidió que corregir la falta de ortografía desestimulaba al estudiante y se hacía solo en idioma español. Un disparate, pero un auténtico disparate. Bueno, pero no es lo que se está planteando hoy. Pero es que han bajado el nivel ha venido descendiendo naturalmente porque tienen la fantasía que bajando la exigencia la gente no se va del sistema. Lo cual es un error, la gente no se va del sistema porque vos le bajes el nivel. La gente se va del sistema porque o tiene que cuidar a los hermanitos, o porque tiene que salir a trabajar, o porque es más entretenido perder el tiempo en la esquina, o porque me enganché en el consumo, o por X razón. Es multicausal porque la gente se va del sistema. No se va por la exigencia, se va por otras razones. Y vos lo que haces bajando el nivel y teniendo más aprobaciones es creando una falsa sensación de que la gente se prepara y estudia, lo cual basta con ver los mensajes o cómo escriben o los escritos y yo puedo dar fe que hay colegas, abogados nuestros que escriben conjugaciones del verbo haber sin H y vos decís, ¿cómo es posible? ¿De dónde salieron esta gente? La verdad no lo puedo entender, yo estoy más que en desacuerdo. Entiendo que quizás exigir demasiado sería elitista, no sé. Yo puedo hablar de la época que uno cursó y no se quedó nadie por el camino por tener más exigencias o tener que dedicar más horas. Por otra parte, aprender a tolerar la frustración es un aprendizaje más que útil porque vos vas a llegar a un momento en que no vas a poder elegir ni tus compañeros de trabajo, ni tu vecino, ni quienes conviven con vos en el edificio. Entonces, lo antes que tú aprendas a manejarte en un entorno que no te gusta, lo mejor que te va a ir. Bien, de todas maneras... es agridulce supongo que para estas autoridades, estos resultados. Por eso digo, tampoco es que están festejando mucho. Seguimos en la región bastante en el fondo. Sí, ¿no? claro. Pero bueno, es un punto de partida. Pero sí merece, me parece, el análisis de esto que estamos hablando, ¿no? ¿Qué queremos para los jóvenes de hoy, que van a ser los adultos del mañana? ¿Qué pensás vos, Vero?
Bueno, sí, sin duda que tengo algunos, por lo menos preguntas respecto a lo que está de fondo que los compañeros planteaban, que es si este incremento de la matrícula de quien egresa, digamos, va de la mano con la calidad. Eso no lo vamos a poder evaluar nosotros ahora. Me imagino que será dentro de un tiempo que se pueda saber si es que realmente pasaron porque se flexibilizó o realmente ese 2% que dice Robert Silva es así, se conquistó con estas tutorías. Me cuesta un poco pensarlo porque también los tiempos de las tutorías, por lo menos lo que se aplicó hasta ahora, no sé qué va a pasar a partir de ahora con la reforma, fueron tiempos bastante menguados. Ustedes recordarán que las clases terminaron, no sé, los primeros días de diciembre y los rezagados se quedaron un poquito más. Tampoco es que tuvieron durante todo el año ese respaldo. Pienso que con la transformación educativa eso va a cambiar. Tengo entendido que hay horas de dirección, no sé cuántas, no tengo tanto nivel de detalle. Pero me parece que también tiene que ver con el rol, el nuevo rol que le estamos pidiendo que asuma la educación, ¿no? Me parece que los compañeros apuntaban, y sobre todo Marta, al rol que nosotros teníamos definido. Bueno, a la escuela se va, al liceo se va a aprender. Yo creo que hoy al liceo se va a aprender, en algunos casos se va a comer, en otros casos se va a buscar contención. Entonces me parece que eso que tú decís, bueno, ¿qué pedimos? ¿Pedimos que estén o pedimos calidad? Yo creo que hoy lo primero que estamos pidiendo es que estén, porque si no están ahí, están en otra parte que puede ser peor. Entonces me parece que por allí... Desde esta perspectiva, entonces, esto bien recibido. Y yo creo que en definitiva debemos sincerarnos. Yo no sé si las autoridades de la educación lo están haciendo con ese objetivo, pero debemos sincerarnos que estamos hablando de que el objetivo es multiplicar liceos de tiempo completo. ¿Para qué? ¿Para que los chiquilines aprendan más? ¿O para que estén más contenidos porque en sus casas no pueden estar contenidos porque no hay un adulto referente que los pueda acompañar? Y esto, digo, porque estamos trabajando, porque estamos... Pero esto no fue siempre así. Y no fue siempre así. Yo creo que cuando vos ibas al liceo, vos volvías a tu casa y tenías una mamá o alguien que te estuviera, che, estudiaste, hiciste esto, o por lo menos estaba más pendiente. Hoy muchos de los chiquilines no tienen a nadie. Entonces la génesis, el problema de la educación es los cambios a nivel familiar cultural. Y hay problemas sociales que hoy la educación está haciéndose cargo de esos problemas y allí que permanezcan en el sistema es un objetivo. Yo creo que es un objetivo primordial, a veces en detrimento de la calidad. Y también coincido con lo que tú decías, Uriarte, de que no hay manera de medir esto en un año solo, porque ustedes recordarán lo que pasó el año pasado. Yo no tengo los datos de 2019, 2022, cómo fue evolucionando, pero recordad que el año pasado, cuando los docentes estaban prestos a aplicar un sistema de corrección, apareció el de la pandemia, el del año anterior, que flexibilizaba de algún modo la corrección. Entonces, me parece que habrá que ver qué pasa con este sistema de la transformación educativa y en varias secuencias de años, ¿no? Pero que hay que sincerarse y que ahora es mejor que estén en el centro educativo a que no estén. Y esto, ojo, que esto implica el reto para los docentes, el desafío, asumir roles que no están dentro de lo que tienen que asumir, pero que me consta que muchos asumen. Es mejor que estén a que no estén. A ver, ¿qué pensás, Fernando? Bueno, yo la evaluación esa de que salen peor, de que egresan peor porque se bajó la exigencia, a mí no me consta y no creo que a ninguno fehacientemente le pueda constar porque no hay datos. Puede uno tener una idea de que eventualmente puede llegar a ser así. Yo el sociólogo Hugo de los Campos, que hizo un estudio sobre la evolución de estos temas en los últimos 40 años, llegó a la conclusión de que en ese periodo, en 40 años, el Uruguay no ha podido superar o tener índices positivos en esta materia. Por lo tanto, es un problema que viene de hace mucho tiempo, ¿no? La mejora del índice representa un 7,6%. Desde el 2019, 43,3%, al 2022, el 50,9%. Un 7,6%. A este ritmo, si se sigue evolucionando de esa manera, en 3 años y medio estamos con el 75% de resultado positivo, que es la meta que había fijado el Frente Amplio y que este gobierno la mantuvo.
El Frente Amplio se manejó una meta del 75%, pero no logró despegar ni un centímetro. Este gobierno manejó la meta del 75% y en el 2022 mejoró un 7,6%. ¿Es exclusivamente por haber bajado la exigencia o es por el sistema de acompañamientos, por la ida a buscar a 2.000 estudiantes que habían abandonado para que vuelvan al sistema? Yo no tengo yo no tengo la última palabra, pero hay gestión y hay programas. Y hay programas de acompañamiento. No me consta a mí que se haya bajado la exigencia. La directora de Políticas Educativas de la ANEP dice, ¿significa emparejar para abajo o que pasen todos? Y ella contesta, en Uruguay hay mucha gente que es funcional a un sistema selectivo. Gente que piensa que decirle a un estudiante que pase de año y a cambio darle acompañamiento, lo interpreta como emparejar para abajo. Es lo contrario, es estimularlo a que se quede y aborde su problema. No es cuestión de que cierren o no los números, sino de poner al estudiante en el centro, de cuidarlo y ayudarlo en su derecho a estudiar. A mí me parece una respuesta... Eso es que permanezca. A mí me parece una respuesta correctísima, es ayudarlo, acompañarlo, y seguramente cuando pasa de grado, no pasa porque lo ayudaron, pasa porque llegó a un nivel igual a claro, porque esa permanencia para algunos puede implicar hacer qué, pasar el rato o aprender. Termino. Sí. Significa emparejarlo con los que pasaron, de acuerdo a las exigencias. A los que no iban a pasar, los acompañan y llegan al nivel. Por lo tanto, el nivel de todos los egresados es el mismo. No es que egresan algunos que no deberían haber egresado y, sin embargo, los pasaron porque sí nomás. Por lo menos por lo que dice Aristimuño, ¿no? No sé. De todas maneras, a mí me gustaría decir que el problema es muchísimo más profundo. De los que están egresando ahora, las mujeres egresan más que los varones y los del interior egresan más que los de Montevideo. Y acá viene otra diferencia grande. Los más ricos egresan muchísimo más que los pobres. Entonces, ahí tenemos un problema de calidad de educación, seguramente de calidad de educación y de gestión. Porque ¿por qué los que van a colegios donde vale más tienen un nivel más alto y egresan muchos más que los que van a los liceos públicos o a las escuelas públicas y que de repente no tienen recursos para hacerlo? Me gustaría quedarme ahí, ¿puede ser? Sí, me quedo ahí, pero quiero terminar solamente con esto. Y después la posición que vamos a escuchar insistentemente de Uriarte, de los sindicatos, de todo aquel que es afín a la izquierda. Bienvenido, Uriarte, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, antes de que hable ya estoy condenado. Pero ya habló usted. Pero ya habló. Pero... No, antes de que hable, no, yo lo escuché, por eso hago referencia. Porque obviamente empieza enseguida. La seguridad bajó por la pandemia. La nafta está mal que baje porque están generando la LUC y no sé cuánto y la paridad de importación no sé cuánto. Bajan los impuestos, no crítica, ¿cómo van a bajar los impuestos? Hay que darle los otros. Salimos de la pandemia y no, pero se podía haber hecho mejor y salimos de la pandemia con honores, con éxito y somos referencia mundial. O sea, la crítica por la crítica, cuando hay un resultado positivo, es obvio que va a aparecer. Y le van a empezar a buscar la quinta pata al gato. Y van a empezar a decir esto porque flexibilizaron la educación y están saliendo más burros que antes. No, no están saliendo más burros que antes. Y bajan los impuestos porque están haciendo demagogia. No, porque es un compromiso electoral y hay margen para bajar los impuestos. Y baja la nafta porque se definió una fórmula que permite cuando baja el petróleo, bajar la nafta. Todas cosas que antes no se hacían. Entonces es lógico la reacción de quienes están del otro lado. ¿Resultados positivos? No. Acá el discurso es, está todo mal. Está todo mal, no hay proyecto de país, no hay nada. Bueno, pero no mezclemos tanta cosa. No, pero no estoy mezclando. Yo estoy poniendo las cosas... Sí, estás mezclando. Bueno, perdón. Perdónenme. Permítanme mezclar porque es mi momento de hablar. Y después ustedes pueden hablar. Yo lo que digo es que las críticas, sin fundamento y sin documentación y sin respaldo evaluativo, son críticas. Nada más que críticas. No tienen ningún peso. Y acá... El dato es que aumentó, después de muchísimos años, aumentó 7,6 puntos uno de los problemas más grandes que tiene el Uruguay.
uno de los problemas más grandes que es este. La tasa de repetición y de deserción, sobre todo. Sí. Alguien te dice... Ahora díganme que estoy mezclando. No, para. Primero le corresponde a Daoiz porque fue aludido. Yo no sé la experiencia tuya, Fernando. Yo hablé por mi experiencia de 30 años docente en la Facultad de Derecho y sé cómo ingresaban. Vale muchísimo. Bueno, pero sé cómo ingresaban hace 30 años y cómo ingresan ahora. ¿Ah? ¿Pero ahora qué es? ¿Ahora es en estos últimos 3 años o ahora es en los últimos 20? En los últimos 10, si querés. No, estos se ingresaron ahora. Pero no, en los últimos 10. No llegaron a la mano. Pero como no querían, digo, ya estamos mezclando todo, porque en realidad parece que estamos... Pero déjalo hablar. Ahora déjame hablar a mí. Ahora déjame hablar a mí. Sí, hables. Porque en realidad, es decir, cuando uno dice, no, la pandemia, no vamos a entrar a discutir el tema de los homicidios, ¿no? Que los homicidios habían bajado brutalmente durante la pandemia, parece que... No, usted también me va a mezclar todo, bueno, por favor. pero por eso. Vamos al punto. Lo que yo digo puntualmente es, voy a dar un dato... Pero déjame terminar. No, porque a mí me molesta que me diga que estoy mezclando todo. Yo no estaba mezclando. Bueno, estoy poniendo en su lugar la crítica. La crítica es sistemática y permanente. Por favor, ¿puedo hablar o no puedo hablar? ¿Puedo hacer mi trabajo? ¿Puedo hacer mi trabajo? Gracias, Fer, déjalo hablar, por favor. Entonces... Yo escucho, por ejemplo, que razonablemente Robert Silva dice, se hicieron 10.000 horas de tutoría. Sí. Y se salvaron o se pasaron 2.000 alumnos. Eso me da 5 horas por alumno. Realmente, si con 5 horas de tutoría se soluciona el problema, me parece maravilloso, pero no creo que ningún alumno que haya abandonado, que tenga 2 materias pendientes con 5 horas de tutoría, pueda solucionar el déficit que puede tener. Es decir, eso nada más que para mencionar un dato que no me parece coherente. Teoría. Bueno, la teoría pura, pero yo tengo 30 años de docencia y tú no sé cuántos tenés. Entonces, de todas maneras, se está partiendo de la base, se hace un promedio como si todos hubieran necesitado las mismas horas. Capaz que algunos necesitan mucho menos y otros mucho más. Tendríamos que pensar que de esos 2.000, hay 1.000 por lo menos que no precisaron eso. A ver, pero la realidad es, yo no voy a negar el dato, lo que digo es, se precisa una serie, para sacar conclusiones, se precisa una serie más grande. Y sin mezclar, digo, una cosa es la conclusión. En el 2021 se estaba diciendo, bajaron los homicidios, se solucionó el problema de la seguridad. En el 2022 parecía que sí. Y en el 2023 tenemos el mismo nivel de homicidio. ¿Por qué? Porque lo que hay que seguir es una serie. Y esto vale para todos, vale para la educación, vale para cualquier índice que uno quiera aplicar. Tiene que tener una serie. Entonces, si estamos equivocados o si está caminando bien por los cambios educativos, eso lo vamos... Por eso es muy importante que haya políticas públicas y que las políticas públicas no cambien demasiado dentro, o por lo menos tengan un consenso importante, cosa que, aunque cambien gobierno, se continúen con las políticas públicas. Y eso es lo que me... Martita, sé que estás desde hoy con todo a respeto y educación levantando la manito, pero tengo que hacer una pausa, te prometo a la vuelta. Por ahora viene siendo la mejor. Ya venimos. Entre el olvido